Saludos a todos. Soy Raúl González Lezama, investigador del INERM. Hoy hablaremos de Margarita Maza, una mexicana que nació en Oaxaca el 28 de marzo de 1826 y murió en la Ciudad de México el 2 de enero de 1871. Vivió solo 44 años, pero su vida coincidió con algunos de los momentos más álgidos de nuestra historia. La guerra contra Estados Unidos, la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la intervención francesa y el Segundo Imperio. En todos esos momentos, las mujeres estuvieron presentes y fueron fundamentales para el desarrollo de los acontecimientos. Hija del genovés Antonio Maza y de la oaxaqueña Petra Parada, contrajo matrimonio con el abogado zapoteca Benito Juárez en 1843. Durante su unión engendraron 12 hijos y además de compañera se convirtió en consejera y en apoyo en los momentos difíciles, como cuando en 1853 Juárez salió desterrado de la República por orden de Antonio López de Santana y se vio obligada a refugiarse en Nueva Orleans. Margarita, entonces, además de hacerse cargo de la subsistencia de su familia, procuró enviar recursos a su marido, que regresó a nuestro país para sumarse a la Revolución de Ayutla. La familia Juárez Maza no fue la única que debió sufrir la persecución del dictador Santa Anna. A lo largo de la República se canceló la libertad de imprenta y se impuso la pena de destierro a todos los sospechosos de conspiración, la cual se aplicó sin distinción a hombres y mujeres, sin hacer excepción por vejez o enfermedad, o quedando las familias en completo desamparo. Margarita, además del dolor de la separación, tuvo que enfrentar la persecución del general conservador José María Cobos, que se propuso hacerla su prisionera. Más tarde, durante la Guerra de Reforma, cuando Benito Juárez, a consecuencia del golpe de Estado de Ignacio Comonfort, había ascendido a la presidencia de México, Margarita Maza fue perseguida nuevamente por los conservadores, de quien logró escapar para reunirse con su esposo, que había fijado la residencia del gobierno en Veracruz. Durante ese conflicto, muchas otras mujeres fueron víctimas de persecución. En el mismo Oaxaca, acusadas de proporcionar auxilio a los liberales, muchas de ellas, con el afán de intimidarlas, fueron arrestadas y sometidas a tratos vejatorios. El menor de ellos, cortarles el cabello para después colgarlo en los parajes públicos. Con motivo de la intervención francesa, Margarita Maza se puso al frente de un comité encargado de conseguir y administrar los suministros necesarios para los hospitales de sangre. Esta labor, en la que puso su mayor esfuerzo, dio como resultado la creación de la Junta Principal Proveedora de Recursos y Donativos en beneficio de los hospitales de sangre del Ejército de Oriente, compuesta en diversas comisiones integradas principalmente por mujeres. La presencia y participación femenina en los actos públicos de apoyo otorgaron un valor especial a la causa nacional y republicana. No se trataba de una lucha partidaria, se defendían valores muy superiores, ajenos a la ambición y el egoísmo. Se trataba de santificar la defensa de la independencia y la patria. Para demostrarlo, el 4 de diciembre de 1862, el presidente Juárez se trasladó a Puebla, donde frente al fuerte de Guadalupe tuvo lugar una ceremonia en donde se condecoraron a los participantes de las batallas de Acultzingo y de Puebla. Margarita y la esposa del ministro de Guerra fueron los encargados de prender en el pecho las condecoraciones que el gobierno de la República concedió a los triunfadores del 5 de mayo. Pero ese solo fue un aspecto y tal vez el más pequeño de la presencia de las mujeres en el conflicto. La principal participación femenina, por lo menos en número, se dio en el escenario mismo de la guerra, pues las mujeres eran indispensables para el funcionamiento de los ejércitos mexicanos. Su número era tan grande que, a decir de Manuel Rivera Cambas, las mujeres que acompañaban a los soldados formaban otro ejército. Eran las soldaderas las encargadas de procurar conseguir el alimento de la tropa y de cuidar de los heridos, y junto con ellos sufrieron también privaciones y en ocasiones encontraron la muerte,
como cuando en 1862 murieron cerca de 500 soldaderas en la explosión de un polvorín en Chalchicomula, Puebla. Durante el imperio de Maximiliano, para evitar ser perseguida nuevamente por los enemigos del presidente, Margarita se refugió con sus hijos en Estados Unidos, siendo recibida por Andrew Johnson, presidente de aquella nación, y por el general Ulysses Grant, contribuyendo a que aquel gobierno no reconociera al gobierno de Maximiliano. Ese fue tal vez una de las contribuciones públicas más importantes de la oaxaqueña. La prensa norteamericana destacó que la presencia de la señora Juárez en actos públicos era una notificación oficial al cuerpo diplomático que el gobierno de Estados Unidos reconocía a México como una república y de forma específica a la representada por el gobierno de Benito Juárez. Margarita no fue recibida como una exiliada sin patria, sino para honrar a la distinguida esposa del digno presidente de una república que seguía con vida y a la que Estados Unidos no permitiría sucumbir bajo la usurpación europea. En lo personal, cumplir con esa tarea significó un enorme sacrificio para Margarita, pues con unos meses de diferencia tuvo la desgracia de ver morir a 2 de sus hijos varones, José y Antonio. Al triunfar la causa republicana, Margarita Maza, en compañía de su familia, retornó al suelo nacional, siendo homenajeada en todas las ciudades y poblaciones que recorrió en su paso a la Ciudad de México. Los cronistas de la época coinciden en afirmar que la presencia de la esposa del presidente era un símbolo de victoria. Una vez en la Ciudad de México, Margarita no permaneció inactiva. Se involucró en el tema educativo, colaborando con la Compañía La Casteriana. Fue elegida para presidir la Junta de Beneficencia de la ciudad y asistió a la conmemoración del aniversario del Grito de Yara para demostrar su apoyo a la revolución que deseaba conseguir la independencia de Cuba respecto a España. A las 4:35 de la tarde del 2 de enero de 1871 murió Margarita y la prensa coincidía en que sufrió una larga y dolorosa enfermedad. Al día siguiente, alrededor de las 5 de la tarde, partió el cortejo mortuorio. El féretro fue transportado a hombros de amigos de la familia. Las calles se hallaban abarrotadas por una multitud que los diarios calculaban en 2,000 personas. Tras el cuerpo, destacaba la presencia de Sebastián Lerdo de Tejada, los ministros de la Confederación Alemana, Italia y Estados Unidos, los miembros del gabinete presidencial, diputados y magistrados de la Suprema Corte. Entre los particulares se encontraban obreros, artesanos y niños de varios colegios, llamando la atención que el cortejo participaron 200 o 300 coches, prácticamente todos los existentes en la capital. El 23 de diciembre de 1966, el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, presentó un proyecto de decreto para que fueran inscritos en el muro de honor de la Cámara de Diputados el nombre de Margarita Maza de Juárez. De esta iniciativa destaca el párrafo que dice: Margarita Maza de Juárez, símbolo de tantas y tantas mujeres, madres, esposas, hermanas, hijas que supieron cumplir en grado heroico sus sagrados deberes para con la patria. Más sublimes, cuanto más silencioso e ignorado fue su heroísmo. Aquí es donde encontramos tal vez el principal aporte, el legado de Margarita. El estimular el estudio de la participación de las mujeres en los momentos históricos de México. A lo largo de 150 años que han transcurrido desde la muerte de Margarita, la imagen que hemos construido de ella se ha transformado y ha adquirido una dimensión más justa. De resignada madre y esposa a compañera, consejera de Juárez, y también como una patriota activa por cuenta propia. Les agradezco en todo lo que vale su atención y los invito a visitar la página del INERM, donde encontrarán muchos temas históricos que seguramente serán de su interés. Muchas gracias.